El test de Stenger se basa en un efecto muy conocido que se llama el efecto Stenger, que es el efecto de enmascaramiento que tiene el cráneo sobre los sonidos. El cerebro priorizará siempre al oído que mejor escucha. Y como tal, esta prueba se basa en ese efecto. Haremos lo siguiente. En pantalla se presentan los umbrales a los que se han encontrado en la audiometría previamente realizada, los umbrales. Entonces, situaremos el canal 1 al umbral que se halló y el umbral 2 también al umbral que se halló. Si los umbrales son verdaderos, al momento de enviar un estímulo, el paciente debería de ser capaz de escuchar por ambos oídos al mismo tiempo. Y si eso es cierto, el paciente también debería de presionar el pulsador, confirmando que escucha en ambos oídos. Esa es la pregunta clave, que al paciente se le debe decir que presione el pulsador cuando escuche solamente en ambos oídos. Entonces, el efecto Stenger se basa en lo siguiente. Si es que yo le aumento 5 decibeles al oído que mejor escucha y le reduzco 5 decibeles al oído que escucha peor, este estará por debajo del umbral y por consiguiente no debería de escuchar. Este está por encima del umbral y por consiguiente el cerebro priorizaría esta señal. Entonces, si es que se le envía este estímulo al paciente, el paciente no debería de presionar el pulsador si es que la audiometría fuese verdadera. En cambio, si es que envío el estímulo y el paciente presiona el pulsador, eso querrá decir que hay un Stenger positivo, es decir, o que hay una falla en la toma de la audiometría o que el paciente simuló una pérdida auditiva. Cualquiera de los dos es una conclusión de esta prueba. Sin embargo, en el reporte solamente debe figurar como Stenger positivo. Igual que otras pruebas, esta es una prueba multifrecuencial. Es decir, que voy a evaluar en todas las frecuencias para asegurarme de que los umbrales que yo haya encontrado en mi audiometría sean los correctos. No es necesario cambiar de oído en esta prueba porque está evaluando ambos oídos al mismo tiempo. Master Hearing Aid no es en realidad una prueba, sino es más bien un demostrador de cómo se beneficiaría un paciente con el uso de audífonos medicados. Lo que hace esta prueba es utilizar filtros de amplificación de paso alto con distintas intensidades. Así, yo seleccionaré una entrada para enviarle sonidos al paciente, que puede ser fácilmente el micrófono, y debo de activar los canales para poder hablar con el paciente. Y en este momento situar ambos a lo que era el umbral de ese paciente en esa frecuencia. El umbral aquí no figura, sin embargo nosotros podemos regresar a la audiometría y colocar la intensidad como era. Entonces seleccionaré primero el filtro del canal 1 y diré que va a amplificar 6 decibeles en paso alto. Es decir, si la curva audiométrica es de este modo, de frecuencia central a frecuencias altas, lo que hará la curva será variar de esta forma con esos filtros de amplificación. Amplificará 6 decibeles, 12 decibeles, 18 decibeles o hasta 24 decibeles. Y finalmente quitar el filtro. Esta prueba es especialmente útil para pacientes que cuentan con lo que se denomina la presbiacusia, pues es una degradación que afecta principalmente a las frecuencias altas. Esto lo puedo hacer de manera binaural y estableciendo valores independientes para cada uno de los filtros.
Como es una prueba que se basa en sonidos como de la voz, este ya no es multifrecuencial, es decir, pruebo solamente los niveles de los filtros para determinar muy a grosso modo cuál es el audífono o cuál es la amplificación necesaria mínima para que ese paciente me escuche de forma correcta y entienda lo que le digo. La prueba del umbral automático o la audiometría automática es una prueba en realidad sencilla. Voy a pedir un nuevo paciente para tener limpio esto de aquí. Puedo seleccionar las frecuencias que va a evaluar el audiómetro. En off están las frecuencias que no se van a evaluar y en on están las frecuencias que sí se van a evaluar. Entonces, lo que va a hacer este audiómetro es utilizar un algoritmo de detección de respuestas, es decir, que el paciente debe tener el pulsador a la mano para poder presionar cuando escuche o no escuche un estímulo. Y el equipo se encargará de enviar los estímulos de forma independiente. Se presiona el botón de inicio, una etapa de familiarización, e igual que lo haría una persona capacitada en audiometría, el equipo buscará con saltos de intensidad adecuados para determinar si es que existe o no existe la respuesta frente a un estímulo de ese paciente. Como ven, desaparece la barra de familiarización y el equipo ya está evaluando el nivel de audición de este paciente. Como haría una persona calificada en audiometría, va a comprobar siempre las respuestas. También automáticamente grabará los registros. Es importante notar de que a pesar de que el equipo lo hace de manera automática, las pruebas audiométricas siempre deben estar supervisadas. Porque aquí puede suceder lo que es el enmascaramiento o sobreenmascaramiento y además puede suceder algo indeseable que es la simulación de las respuestas. El equipo barrerá todas las frecuencias que se había seleccionado previamente y de acuerdo a eso nos presentará los resultados, primero del oído derecho y luego del oído izquierdo. Al terminar con el oído derecho, automáticamente cambiará al oído izquierdo. Podemos terminar la prueba en cualquier momento para consultar los resultados. El equipo cuenta con una gestión de pacientes, es decir, que puede almacenar varios pacientes. En pantalla siempre se mostrará el paciente con el que está trabajando actualmente, es el paciente número 3. Pero supongamos que yo quiero revisar los resultados de mi paciente número 1. Para ello deberé de ir al botón pacientes y seleccionar los resultados o de mi paciente 2 o de mi paciente 1. Seleccionaré a mi paciente 1
Me preguntará siempre si es que voy a guardar los datos del paciente 3, que es el paciente actual. Si es que no tengo nada, puedo poner no. Y si es que tengo algo, puedo guardar como OK. Diré que no. Y actualmente es el paciente 1 el que está seleccionado. Yo puedo ingresar a la audiometría tonal para revisar sus resultados. Si es que deseo seleccionar al paciente 2, procederé de la misma forma. Seleccionaré al paciente 2 y podré revisar sus resultados. El equipo tiene la opción de guardar hasta 100 pacientes con los resultados tanto de la audiometría tonal como de la audiometría verbal. Para la instalación del software maestro Inventis, nosotros disponemos de un paquete de instalación que podemos cargar en internet. Le hacemos un doble clic, se cargarán algunas componentes básicas para la instalación. Y cuando termine de hacer eso, nos mostrará lo que es el asistente de instalación. Con el asistente de instalación le podremos dar un clic al botón Next. Aceptaremos los términos de uso del software y luego un clic en Next. En este punto nosotros podemos escoger si es que el software va a trabajar con una base de datos propietaria de Inventis o si no queremos que trabaje con base de datos. En cualquiera de los dos casos seleccionamos y continuamos con el botón Next. Nos pedirá permisos de administrador para poder hacer la instalación y le hacemos un clic en Install. Si se está instalando en un entorno corporativo, nos pedirá que ingresemos las credenciales adecuadas del administrador. Si están instalando en una computadora no administrada, simplemente le damos que sí. Esperaremos a que se instalen los componentes del sistema y nos solicitará reiniciar la computadora una vez que hayamos terminado con la instalación. Le hacemos un clic en el botón Finish y en ese momento podemos reiniciar la computadora. Una vez reiniciado el sistema, ya podemos lanzar el software maestro y estaremos listos para trabajar. Cualquiera de los dispositivos de Inventis que conectemos se verá aquí reflejado cuando comencemos a trabajar con ellos. El software es de un uso muy sencillo, en donde debemos de crear primero siempre un paciente con algunos datos, como son el nombre, el apellido y la fecha de nacimiento, así como el sexo. La transferencia de los exámenes se dará también desde el equipo presionando el botón To PC Print para que figure en pantalla.